Todo esto ocurre cuando estamos hablando de un evangelio diferente al que Pablo recibió para nosotros los gentiles. Y Pablo era una persona que no prestaba atención en esto, sino lo que Pablo hacía era corregir, exhortar, convencer, amonestar, pero nunca empezaba a discutir con los hermanos, que tú estás mal, que aquello, tú vas a caer en maldición. El asunto es que Pablo convencía a la gente con la sana doctrina, sin estar entrando en contiendas, en pleitos, en amenazas y en cosas como esa. Vamos a leer un momentito 2 de Timoteo 3, 15, 18. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 15 al 18. A ver qué dice Pablo en cuanto a la doctrina. Vamos a leerlo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. En el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que Pablo dice. Cuando muchos ministros de las iglesias tradicionales que no han podido aceptar el evangelio de la gracia que Pablo predica a los gentiles, cuando quieren debatir o presentar alguna defensa, ellos rapidito van a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y versículo 16, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia se compone del Antiguo Testamento y del nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús revelado a los gentiles por medio de Pablo, y no toda la Biblia no es escrita para los gentiles. Hay una tercera parte de la Biblia que fue escrita para los judíos, para Israel, y eso se encuentra desde Génesis hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde Génesis hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo eso fue escrito para Israel. Las cartas que Dios le habló a Pablo para dirigirla a los gentiles comienzan desde Romanos hasta Filemón. Romanos hasta el libro de Filemón son 13 epístolas. Pablo escribe 13 epístolas. Y esas 13 epístolas son de Romanos hasta Filemón. Cuando Pablo habla en 2 de Timoteo 3, 16, diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para... Ok, es una realidad. Pablo está diciendo que aún en el Antiguo Testamento Dios le mostró a los antiguos su ley, su palabra. Y juntamente con eso no nos podemos olvidar que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, versículos 10 y 11, diciendo que todas estas cosas antiguas que pasaron, que Dios permitió que sucedieran con Israel, son como ejemplo, enseñanza y amonestación para nosotros, pero no es doctrina. No es doctrina. Hay 3 dispensaciones. Escúchame bien. Hay 3 dispensaciones que Pablo lo habla en Efesios. Es la pasada administración, que esa dispensación pasada empieza desde Génesis hasta el libro de los Hechos. Génesis hasta el último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo eso, de Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, es Israel. Dios habla a Israel, no es a los gentiles. El mismo Pablo, escúcheme bien, el mismo Pablo escribe que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, y es cierto. Pero aquí en Timoteo 2.15, vamos a ir a Timoteo 2.15. Timoteo 2.15, Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte, y usa la palabra de verdad.
Vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo con esto. Pablo aquí usa la palabra trazar como diciendo que no te salgas de lo que es recto. Es decir, que no nos salgamos de la revelación que Pablo recibe del Señor Jesucristo. Repito, vamos a repetir para que ustedes escuchen. Pablo aquí usa la palabra trazar como expresando, diciendo que no te salgas de lo que es recto, es decir, de lo que ya Dios le reveló a Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo con trazar la palabra. Cuando tú trazas una línea y no te salgas de la revelación que Dios le entregó a Pablo a los gentiles. Eso es lo que significa trazar. ¿Entiendes? Ahora, escúchame bien. La palabra usar, vamos a ir con la palabra usar. Cuando Pablo dice que use la palabra, ¿verdad? La palabra usar, cuando Pablo dice y use bien la palabra, esta palabra usar tiene varios sinónimos. Tiene varios sinónimos. Que significa, primeramente significa dispensar. Segundo, dividir. Tercero, separar. Cuarto, administrar. Repito, la palabra usar, cuando Pablo dice y use bien la palabra, esa palabra que Pablo dice y use bien la palabra, esta palabra tiene varios sinónimos, que significa dispensar, dividir, separar, administrar. Entonces, cuando Pablo está diciendo que traces y que uses, es que tú entiendas y te enfoques al conocimiento de lo que Dios le reveló a Pablo. Mira lo que dice Romanos 11, versículo 27. Romanos 11, versículo 22. Romanos 11, versículo 22, Pablo dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, haciendo referencia al pueblo de Israel. Pero la bondad para contigo, haciendo referencia a nosotros. Cuando dice Pablo contigo es a nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí vemos un ejemplo, realmente un ejemplo de lo que es la ley. Reflexionar acerca de la ley. Tener conocimiento de lo que es la ley en el Antiguo Testamento. Uno dice, wow, mira cómo fue Dios en el pacto antiguo. Y mira cómo es Dios ahora, lleno de amor y de bondad para nosotros en la gracia por medio de Pablo a los gentiles. Y de esa manera se estudia la palabra. Pero el Antiguo Testamento no podemos aplicarnos como doctrina. No podemos aplicarnos porque no es doctrina para la iglesia. Amén. Entonces voy a continuar. Yo les estaba diciendo que la palabra usar tiene varios sinónimos que significa dispensar, dividir, separar y administrar. En el capítulo 2 de Efesios, escúchame bien, en el capítulo 2 de Efesios dice Pablo cómo debemos de usar la Biblia. Y nos habla de 3 dispensaciones. Escúchame bien, nos habla de 3 dispensaciones. En esas 3 dispensaciones, número 1, la dispensación pasada, que es desde Génesis hasta el libro de los Hechos. Esa es la primera dispensación. De Génesis hasta el libro de los Hechos. La segunda dispensación es ahora, que es la gracia de hoy en día. La segunda dispensación es la que nosotros estamos viviendo, nosotros los gentiles, en este tiempo presente que tú y yo vivimos. Es la dispensación segunda. Ahora, la dispensación de ahora, que es la que nosotros estamos viviendo, y la tercera, escuchen, presten atención, la tercera dispensación es la dispensación de las edades por venir. Las edades por venir. Esas edades por venir, solo hay 3 dispensaciones que Dios le entrega a Pablo. Hay una dispensación futura, que son las edades por venir. La dispensación futura es la que Dios se llegará al pueblo judío. Presten atención. La dispensación futura
es la que Dios mismo se llegará al pueblo judío. ¿Y Dios qué va a hacer? Pues restaurará otra vez al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Ve? Pero esa dispensación donde Dios se llegará al pueblo judío es donde los judíos rechazaron al Mesías. Por lo menos una gran parte, un remanente de los judíos rechazaron al Mesías porque decidieron ir tras una ley y no bajo la gracia y bajo la fe. Pero entonces Dios trabajará con esa dispensación del pueblo de Israel, con los judíos, en una futura dispensación. Y en esa futura dispensación, nosotros como gentiles no nos corresponde. Los gentiles que somos nosotros en esta nueva dispensación, no nos corresponde la futura dispensación, porque esa futura dispensación le corresponde a Dios trabajar en Israel. Ahí en esa futura dispensación, Dios llegará al pueblo de Israel, levantará nuevamente a los 12 apóstoles, para Israel, y Dios trabajará con Israel nuevamente para cumplir la ley, y no solamente eso, sino restaurar a los judíos. Y muchos de esos judíos pues se le van a abrir los ojos, en el sentido que van a entender que el Mesías era realmente el Salvador, porque muchos de los judíos el pueblo de Israel fue el que mató a Jesús. Y Pablo lo dice, no solamente los romanos, escucha bien, no solamente los romanos fue el que le pegó fuego a la ciudad de Israel y fue enjuiciada, no, los judíos fueron los que engendraron al Mesías de acuerdo al pacto antiguo, porque el pacto antiguo había profecía, y el Mesías vino por profecía del pacto antiguo. El Mesías a Israel vino por profecía del pacto antiguo, por esa generación, por las generaciones, hasta que vino el cumplimiento del nacimiento de Jesús. ¿Ve? Pero los mismos judíos fueron los que mataron a Jesús, crucificaron por rechazarlo. Esas son las palabras que Pablo habla en el libro de Romanos. Ahora, esa futura dispensación nosotros no vamos a estar. Nosotros vivimos la dispensación de hoy en día, la que Dios le reveló a Pablo, a nosotros los gentiles. Ahora yo pregunto, las iglesias tradicionales, la cristiandad tradicional, ¿está predicando la dispensación de la gracia? No, para mí no la está predicando. No la está predicando todos, son muy pocos los que predican la dispensación de la gracia. Entonces observamos también ahí mismito en el libro de Romanos, capítulo 11, vamos a ir a Romanos, ay santo Dios, Romanos 11, un momentito. En Romanos 11, versículo 2 en adelante, Pablo está hablando que aquí por medio del profeta Elías, la queja del profeta Elías, la preocupación que el profeta tenía de que había mucha apostasía en el antiguo pacto, y el profeta Elías estaba muy preocupado de que había mucha muerte, y el profeta Elías le estaba diciendo a Dios, solo he quedado yo como vivo y obediente a Dios. Pero entonces dice aquí en el versículo 4, estoy en Romanos 11:4 dice, pero, deja ver si leo porque aquí la bombilla está muy oscura. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a los Baales. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escucha lo que dice Pablo. Pablo está hablando aquí una división, una separación que hubo entre Israel y los gentiles, ¿verdad? Entonces, en esta separación, Dios se complació en salvar a un gran remanente de muchos judíos en Israel. Pero Pablo dice aquí ahora que Dios se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a los Baales, que le han sido fiel a Dios. Así también, de esa misma manera, que muchos de los judíos en Israel no doblaron rodilla a los Baales y se conservaron obedientes a Dios, y Dios los salvó, ¿verdad? De esa misma manera, en el versículo 5, Pablo está diciendo, así también, aún en este tiempo, Pablo está hablando en tiempo presente,
a los gentiles, en una dispensación, en un tiempo que son de nosotros los gentiles. Versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí Pablo está diciendo algo muy claro, muy importante, y es que hay un remanente que Dios escogió para predicar la gracia. ¿Ve? Ay, 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 esto está tremendo, Dios mío. Esto está tremendo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por Dios para que se predique la gracia. Y la gracia, Pablo ordena a que se predique la sana doctrina, que se predique, guste o no le guste. Guste a las iglesias o no le guste. Pablo dice, y si por gracia ya no es por obra. Y si es por gracia ya no es por las obras de la ley. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por las obras ya no es por gracia. Entonces si es por la ley, no meta la gracia. Si es por la ley, no meta la gracia. No hagas combinaciones. Porque cuando la iglesia hace combinación de ley y gracia, anula la gracia. Es como si no se predicara la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pues lo que escogidos sí lo han alcanzado. Escúchame bien, el versículo 7. Versículo 7, Pablo dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pues lo escogido que somos nosotros, que somos los gentiles, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos sus corazones, hermanos. Esto es una realidad. Vamos a ir ahora a lo que no es la sana doctrina. Escúchame bien, vamos a ir a esta palabra. ¿Qué no es la sana doctrina o qué es la falsa doctrina? ¿Cómo podemos identificar lo que es la falsa doctrina? Es decir, ¿qué no es la sana doctrina? ¿Qué no es la sana doctrina o qué es la falsa doctrina? Vamos a leer 2 Corintios 10:3. Esto me gusta muchísimo. Vamos a ir a 2 Corintios. Escúchame bien. En 2 Corintios 10:3 en adelante, vamos a leer diciendo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escúchame bien. ¿En qué conocimiento Dios se está dirigiendo? Vamos a buscar entonces ahí mismito en 1 Corintios 2. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El conocimiento de Dios hacia los gentiles es que nosotros conozcamos el misterio oculto que Dios le reveló a Pablo. Ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros los gentiles tengamos. El misterio oculto nunca antes revelado que Dios le reveló a Pablo de la salvación por fe, de la posición espiritual que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces Pablo dice, el misterio oculto que Dios nos reveló a Pablo, que viene siendo nuestra salvación por fe. El hombre natural, escúchame bien, vamos a un pensamiento. El hombre natural aquí representa el judío. El hombre natural que habla Pablo aquí en Corintios representa el judío. Y el hombre carnal representa a los gentiles sin la gracia de Cristo. El hombre carnal es una representación a nosotros los gentiles, pero los gentiles que viven sin Cristo, sin la gracia de Cristo. ¿Amén? Tanto el hombre natural como el carnal no tiene revelación y el conocimiento de la gracia que Dios le reveló a Pablo. Repito, tanto el hombre natural como el carnal no tiene la revelación y el conocimiento de la gracia que Dios le reveló a Pablo. Por eso es que Pablo le escribe a los corintios. Por esa causa es que Pablo le escribe a las iglesias de Corintios, que era una iglesia carnal.
Y en el capítulo 10, escúchame bien, en el capítulo 10, versículo 3 y 4 de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, Pablo dice, argumentos y fortalezas contrarias al conocimiento de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es, estos corintios profetizaban y ministraban que no iban con el conocimiento que Dios le reveló a Pablo. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo le estaba diciendo a estos corintios que ellos profetizaban y ministraban la palabra, pero que no eran la palabra del conocimiento y la revelación y la doctrina sana que Dios le reveló a Pablo para los gentiles. Y eso está pasando hoy en día en las iglesias. Se está profetizando muchas cosas. Yo he visto y he escuchado muchas profecías fuera de contexto. En las redes sociales, hace unos cuantos meses, escuché una clase de profecía fuera de contexto y más extraña que nunca yo había escuchado esa profecía. Estas profecías no son de Dios. Muchas de estas profecías no son de Dios. Entonces Pablo, aquí en Corintios 10, del 3 al 4, argumentos y fortaleza con tal de conocimiento de Dios, Pablo está diciendo que estos hermanos de Corintios no ministraban la palabra de acuerdo a la sana doctrina a los gentiles. Ahora, en 1 Corintios 2.13, vamos a ir a 1 Corintios 2.13, versículo 12, versículo 13, continuando. 1 Corintios 2.13 dice, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo le está diciendo esto a estas iglesias de los corintios, diciéndole, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. ¿Qué hacía estas iglesias? Profetizando y ministrando con palabras de sabiduría humanas. Entonces Pablo dice, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo que es espiritual a lo que es espiritual a lo espiritual. Pablo le está diciendo, disciernan bien que lo que yo les estoy enseñando son las nuevas revelaciones de la gracia a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Porque ellos tenían que discernirlo y ellos no pasaban trabajo discernirlo. Eso mismo está pasando hoy en día. Ay, yo suelto una palabra profética, cáchala. Oye, en la iglesia, cacha esta palabra, recíbelo. Tú vas a tener un avión. Así le dicen a los pastores y a muchas pastoras y a muchas profetas. Escuchen, esto es bien importante, esto es una realidad. Le dicen y le profetizan, tú vas a tener un avión. Para que en ese avión tú vayas a llevar mensaje a muchas naciones. Me dice el Señor. Me dice el Señor también aquí, que tú vas a tener un jet. Me dice el Señor también que tú vas a tener 5 carros, 5 casas. Y hablan en lengua. Aquí vaso amaya, grabazo amaya. Me dice el Señor que tú vas a recibir 5,000 pesos en la cuenta tuya bancaria y te va a bendecir con cuentas bancarias millonarias. Te dice el Señor. Es lo mismo que Pablo estaba hablando aquí. Es lo mismo que Pablo dice aquí. Entonces Pablo decía, pero el hombre natural no percibe las cosas de lo que son el Espíritu de Dios, porque son locura y no se pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ellos no les gustaban discernir. El discernimiento de espíritu estaba errante. Ellos no pasaban trabajo discerniendo. Dios nos dice a nosotros mismos. A nosotros mismos nos dice que aprendamos a discernir lo que hablamos. Eso no es así de que va. Te dice el Señor, así me revela. No. Cuidadito cuando decimos, dice el Señor, y no discernimos nuestras palabras, no discernimos nuestros pensamientos. Ahora, Pablo continúa y dice en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual aquí se está hablando a los gentiles, a los que tenemos la gracia de Cristo. Sin en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. Entonces Pablo dice, por su palabra, vamos a ir un momentito ahora
Vamos a pasar a 2 de Timoteo 3, 1 al 7. 2 de Timoteo 3, 1 al 7, dice Pablo: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, ingreídos, amorados de los deleites más queridos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos Pablo dice: evítalos. Pablo dice que las falsas enseñanzas son movidas por hombres que tienen mente corrupta. Son movidas por hombres que tienen mentes corruptas. Y no que ellos no entiendan. Escuchen, no es que ellos no entiendan la verdad. Ellos la pueden entender. Es que a ellos se están dando de cuenta la realidad que ofrece la sana doctrina. Ellos se están dando cuenta, se dan de cuenta la realidad que Pablo habla con la sana doctrina, y como son confrontados, pues ellos tienen miedo de enseñar la sana doctrina. Romanos 16, 26. Pablo dice en Romanos 16, 26, 16, 26, dice Pablo: pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Pablo nos está enseñando que obedezcan la enseñanza de la salvación por fe. Pablo está dando una orden. Pablo recibe una orden de Jesús, que ahora este mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan este mensaje de la salvación por fe. Entonces Pablo nos dice a que esta revelación se siga predicando entre los gentiles por fe. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 5, 16 al 17. Estamos predicando lo que es la sana doctrina que Pablo predicó. Corintios 5, 16 al 17, Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto es bien importante. Esta palabra a mí me gusta porque tiene una revelación muy grande a los gentiles. Yo se la voy a explicar. 1 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante, cuando Pablo dice de aquí en adelante, Pablo está anunciando de la gracia en adelante. De la gracia del mensaje de los gentiles, no es de los judíos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo nosotros conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Yo les voy a explicar esto. Presten atención. Pablo nos está enseñando que de ahora en adelante, a partir del Evangelio de la Gracia a los gentiles, en esta dispensación que vivimos, nosotros no conocemos a Jesús el Mesías de la manera como Jesús se presentó a Israel. ¿Verdad? Pablo dice que ahora la gracia de Cristo a los gentiles, ya tanto Pablo como nosotros los gentiles, ya debemos de conocer a Jesús como el Mesías, que vino para el pueblo judío a cumplir la ley. Jesús vino al pueblo de Israel a cumplir la ley para ellos. Y si no obedecían, había juicio y había condenación. Así es, ¿no me entiendes? Había juicio. Pablo está diciendo que nosotros los gentiles no conocemos al Mesías de esa manera. Y yo les voy a enseñar de qué manera conocemos al Mesías. Escuchen, presten atención, escúchenme bien. Yo les voy a enseñar ya mismo de cómo los gentiles, Pablo le enseña a cómo conocer a Cristo en la gracia. De qué manera conocemos a Jesús en la gracia, en la dispensación de la gracia.
Pablo le está enseñando a los gentiles aquí que de ahora en adelante nosotros no conocemos al mismo Mesías revelado al pueblo judío y cómo Jesús predicó al pueblo judío, que estaba bajo un sistema de la ley y la ley te enjuiciaba. Pablo dice que yo no conozco a ese Mesías, yo no conozco a ese Jesús así, de esa manera. Ahora escúchenme bien, yo les voy a enseñar a ustedes, les voy a enseñar a ustedes cómo Pablo le enseña a los gentiles cómo se conoce a Cristo para los gentiles. Y esto es bien importante que nosotros aprendamos esto. Presten atención, presten atención. Vamos a ir a Corintios 15 del 25 al 28. Primera de Corintios 15 del 25 al 28. Pablo dice: preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, que le sujetó a él todas las cosas. Y Pablo termina diciendo: para que Dios sea todo en nosotros. Wow, tremendo. Para que Dios sea todo en nosotros. Aquí está el contexto. Aquí está el contexto de la palabra. Para que así Dios en nosotros, los gentiles, sea todo en nosotros. Pablo aquí nos está enseñando que, diciendo que Dios quiere que Él sea todo para nosotros. Todo, es decir, que Él sea todo para tu vida. Nosotros conocemos a Jesús, a los gentiles. Nosotros conocemos a Cristo no como el Mesías que vino para la circuncisión, a predicar que si tú no te sujetas a la ley hay juicio y hay condenación. Nosotros, Pablo nos enseña que conocemos a Jesús, que Él quiere que sea todo en nuestras vidas. Cristo es todo para mí y debe de ser así. Así Pablo enseña a los gentiles que conozcamos a Cristo. Oh Señor Jesús, tú eres todo para mí, porque la salvación que tú me diste no tiene precio, no se puede pagar con nada. Tú hiciste todo en nosotros. Nos diste vida y eterna, salvación, esperanza, nos perdonaste, nos pusiste en lugares celestiales, en una posición de victoria en Cristo Jesús. Entonces Pablo enseña que ya nosotros no conocemos al Mesías, a Jesús revelado a Israel. No, nosotros no lo conocemos de esa manera, como vino Jesús al Mesías, a Israel, que si no cumplía la ley, él te enjuiciaba por el pecado. Pablo nos enseña que ahora nosotros conocemos al Mesías como todo en nuestras vidas. Y Pablo enseña que Dios desea que nosotros le conozcamos como el Dios todopoderoso, que es todo en nosotros. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 28, Pablo continúa diciendo: para que Dios sea todo en todos. Dios quiere llenar todo en nosotros. Dios quiere llenar todo en nosotros. Le damos todo a Dios. Todo a Dios por lo que Dios es y ha hecho. Eso es tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir un momentito a Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pablo dice en Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. 1:17 de Romanos. Pablo dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Pablo le está diciendo que el Evangelio de la gracia se revela a nosotros, a los gentiles, por fe. No es por las obras de la ley de los judíos. Es por tu creer. Tú eres salvo por creer. Punto y se acabó. Tú no eres salvo porque creíste y mañana vas a perder la salvación. No, es la fe.
En Romanos 7:5 al 6, Pablo dice, todo esto que yo le estoy leyendo es sana doctrina. Escuchen bien, todo esto que yo le estoy leyendo es la sana doctrina que Pablo predicó. Romanos 7:5 al 6, Pablo dice, Romanos 7:5 al 6. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, cuando Pablo dice pero ahora, se está hablando ahora en el tiempo presente, en la gracia. Pero ahora estamos libres de ¿qué? De la ley. Esto es sana doctrina. ¿Ves? Esto es sí, sana doctrina. No es como muchos ministros en las iglesias tradicionales. En la iglesia tradicional te dice, puedes perder la salvación, Dios no te ve justo, Dios no te hace acepto, estás mal con Dios, paga el precio aquí, bautízate en agua, paga una penitencia. No, eso no es así. Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley, porque la ley es lo que te castigaba. Por el incumplimiento de la ley es lo que te castigaba a ti. Pero Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la cual estábamos sujetos. Cuando Pablo dice por la ley, por haber muerto, es que Pablo está diciendo que morimos al pecado. Morimos al pecado por el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Morimos al pecado por recibir el nuevo bautismo. No es de agua, sino el nuevo bautismo de la fe. El nuevo bautismo en Cristo, que es el Espíritu Santo en nosotros. El nuevo bautismo es el Espíritu Santo en nosotros. Y como recibimos el nuevo bautismo, que es el Espíritu Santo en nosotros, Pablo dice que morimos al pecado, morimos a las maldiciones. El pecado no se enseñoreará porque no estamos bajo la ley. Y Pablo dice, morir por haber muerto para aquella a la cual estábamos sujetos. Cuando Pablo dice sujeto, está hablando sujeto a la ley. Porque antes de recibir a Cristo, todos nosotros estamos bajo condenación y sujetos a la ley. Y la misma ley te pide santidad y perfección, y como no pudimos cumplir santidad y perfección, la función de la ley es enjuiciarte y condenarte. Y Pablo continúa diciendo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Pablo, esto es sana doctrina. Esto se llama sana doctrina, pura sana doctrina. Esto es buena doctrina para los gentiles. Y Pablo dice que estamos bajo el nuevo régimen de espíritu. Tú estás bajo un nuevo régimen de espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Esto está muy bueno, que estamos bajo la gracia y que la ley no te va a dominar. No te va a dominar para condenarte, porque tú estás bajo un nuevo régimen del espíritu. Entonces la pregunta es, ¿se está predicando hoy en día en la iglesia la sana doctrina? ¿Se está predicando la sana doctrina, sí o no? Se está predicando, no se está predicando completamente. Pablo exhorta, escuche bien, Pablo exhorta a que se predique este evangelio, guste o no le guste a las iglesias, pero Pablo exhorta a que se predique, a que se lleve, porque es el mensaje que Dios le reveló a los gentiles. Ve este mensaje. Entonces Pablo dice, Dios no está diciendo que vivamos bajo un nuevo régimen. Dios nos está diciendo que nosotros vivamos bajo ese nuevo régimen. ¿Ve? Vamos a ir ahora a Efesios. Efesios 3, 1 al 6. Vamos a ir a Efesios 3, del 1 al 6. Pablo dice, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pablo está diciendo, seguramente ustedes tienen conocimiento de la nueva administración en la cual ustedes están. Pablo está diciendo la palabra administración porque hubo dos administraciones. La pasada, que es en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, el libro de los Hechos y todo lo que tiene que ver con Israel, que es la pasada administración, Jesús a Israel y los 12 apóstoles. Y la presente, que es Pablo, apóstol a los gentiles, que estamos viviendo ahora en la dispensación de hoy en día. Y Pablo está diciendo, seguramente ustedes ya tienen que tener conocimiento. Mira cómo Pablo dice, seguramente ustedes tienen que tener conocimiento de que están viviendo en una nueva dispensación. Pablo nos exhorta a que entendamos,
a que tengamos entendimiento y conocimiento de la dispensación que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia de Dios. Entonces Pablo continúa, pues por revelación me fue declarado este misterio, como antes yo lo había hablado. Esta revelación Pablo lo está hablando en Timoteo, en Colosenses, también lo repite. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. Colosenses capítulo 1, 24 al 27, Pablo expresa la revelación que él tuvo. Y Pablo vuelve y enfatiza lo que él tuvo, la revelación, porque el evangelio de la gracia a los gentiles, que es salvación por fe, es una revelación. ¿Ve? Una revelación que nosotros no teníamos. Y que no teníamos nosotros fue revelada por medio de Pablo. La salvación por fe. Por eso hay que escuchar la revelación de Pablo. Entonces Pablo está diciendo aquí, por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había escrito, al leerlo poder entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones, Pablo está diciendo otras generaciones, dando a entender a los judíos, en otros tiempos, dice Pablo, en la cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, refiriéndose al pueblo de Israel y refiriéndose también a nosotros, que los gentiles tampoco teníamos esta revelación, en la cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Cuando Pablo dice ahora, es en el tiempo donde Pablo empieza a predicar la gracia a los gentiles, que es en el tiempo de hoy en día. Entonces, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí la palabra apóstol y profeta no se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a aquellos que representan al apóstol San Pablo, aquellos que realmente, Pablo está hablando de estas palabras porque en la dispensación de Pablo había un apóstol, pero ese apóstol era una representación de lo que predicaba Pablo. ¿Ve? Ese apóstol no era que tenía esa revelación. Había un apóstol en adición al apóstol San Pablo, pero ese apóstol no era llamado a los gentiles. Ese apóstol solamente era una representación del mismo mensaje que Pablo habló. Quiere decir que ese apóstol que había en el tiempo de Pablo predicaba el mismo mensaje que Pablo predicaba a los gentiles, pero no entra en la categoría de que él era un apóstol a los gentiles, porque Pablo fue realmente el apóstol a los gentiles, y él mismo lo está diciendo, yo Pablo, llamado apóstol a los gentiles. Ese otro apóstol que había no era llamado a los gentiles, lo que hacía era representar a Pablo, representarlo con el mismo mensaje, predicaba el mismo mensaje. Pero el único apóstol que había para los gentiles es Pablo el apóstol. No hay nadie más que tenga esa revelación, porque nosotros llevamos el mismo mensaje de la revelación que tuvo Pablo a los gentiles. El mismo. Eso es así, hermano. Entonces Pablo está diciendo en los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo. Estoy en el versículo 6, que los gentiles son coherederos, van a ser coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Don de la gracia es un equivalente al Evangelio de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menor que los demás, pequeño en todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todo lo que sea el plan del misterio escondido desde los siglos de Dios, el creador de todas las cosas. Bien importante que nosotros, la iglesia, entendamos lo que Pablo nos está enseñando aquí. Gálatas 3, 24 al 27. Vamos a ir a Gálatas 3, 24 al 27, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pablo nos está enseñando que la ley fue un guía
para llevarnos a Cristo. Entonces, a creer en Cristo Jesús. Pablo nos está enseñando también, pero ahora que ha venido la fe que Pablo habla aquí es un sinónimo a la salvación por fe, al don de la gracia, al regalo hermoso. Pablo está diciendo, pero ahora que ha venido el regalo hermoso, que es la gracia, a los gentiles, ya no estamos bajo el guía. Pablo nos está enseñando aquí que ya no estamos bajo la ley, porque al llegar Cristo a los gentiles por medio de Pablo, pues entonces esta fe nos ayuda a afirmarnos en Cristo y a tener seguridad que somos salvos por fe, no por ninguna obra de la ley. Somos salvos por fe. Fíjate, esto es doctrina. Esto sí es pura doctrina, lo que estoy hablando. Aquí lo que yo estoy hablando es pura doctrina. Esto es realmente la doctrina que Pablo predica a los gentiles y que se debe de predicar. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese guía. Pablo está diciendo que ahora que ha venido la salvación por fe, por tu creer, ya no estamos bajo la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque todos sois hijos. Porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe. Pablo continúa, pues todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo están revestidos. Pablo no está diciendo bautizado en agua. Pablo está hablando aquí un bautismo en referencia a la bienvenida del Espíritu Santo en nosotros completamente por creer. Si tú crees, el Espíritu Santo está en ti y ya tú eres salvo por fe y eres bautizado. Ese es el bautismo que Pablo predicó a los gentiles. No es el bautismo de agua, el bautismo de fe. De que si tú crees, Cristo está en ti, estás muerto del pecado, no vives tú, vive Cristo en ti. Esto es doctrina. Esto es pura doctrina. Esto sí es pura doctrina, hermano. Y lo digo con amor y respeto. Y lo digo con amor y respeto y reverencia en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Escuchen bien. Pues todo lo que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo ya tú estás revestido. Ya no hay judío. En el versículo 28, estoy en Gálatas 3:28 ahora. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esto es bien importante porque el versículo 28 está siendo muy mal interpretado. Muy mal interpretado, diciendo que si ahora no hay judíos, no hay gentiles, que si ahora la mujer puede ser pastora, que si ahora podemos ser libres, yo puedo ser pastora o yo puedo ser aquello. Esto está muy mal interpretado. Pablo está diciendo en relación a la salvación. Aquí Pablo está anunciando que tú eres libre para tener acceso a ser salvo por fe y a tener esa salvación hermosa que Cristo te da a nosotros. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Bien, amado, terminamos esta parte aquí, porque voy a hacer una segunda versión. Voy a hacer otra versión nueva acerca de la sana doctrina, pero es otro aparte, ¿ok? Terminamos el mensaje. Dios te bendiga, Dios te me guarde y nos veremos pronto. Gloria a Dios.